Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y gracias por estar acá conmigo. Tensión en la sala penal del Tribunal de Aybonito, miradas que no pasan desapercibidas y decisiones judiciales que ya comienzan a generar polémica. El caso por el brutal asesinato de Gabriela Nicole Prats Rosario vuelve a ocupar titulares en Puerto Rico, esta vez marcado por controversias en la selección del jurado y por el intenso escrutinio público sobre la conducta de las acusadas. Estamos ante un juicio marcado por percepciones, prejuicios y decisiones polémicas desde su etapa inicial. Hoy analizamos los detalles, pero antes les recuerdo que Eni con Más es un espacio informativo 100% independiente. Necesito de usted para seguir al frente de las cámaras. Por eso le pido que me regale un me gusta, comparta este video, se suscriba a este canal en YouTube y active el icono de la campanita para recibir las notificaciones de todos mis informes. En Eni con Más, con su apoyo, podremos cumplir nuestra misión, difundir siempre la verdad. Señores, durante la primera comparecencia en corte de Antonia Escabiles Cabrera, para la lectura de la acusación, la joven permaneció seria, reservada y con gestos que algunos interpretaron como desafiantes. Cada movimiento fue observado con atención por quienes siguen de cerca este proceso. Pero mientras esto ocurría en esa sala penal, la defensa de su madre, Elvia Cabrera Rivera, daba un paso legal importante. Sus abogados acudieron al Tribunal de Apelaciones alegando que uno de los candidatos a jurado habría admitido que declararía culpable a la acusada aunque exista duda razonable. Según la defensa, permitir que una persona con esa postura forme parte del panel vulneraría el derecho constitucional a un juicio justo e imparcial. Por eso, pidieron eliminarlo. Actualmente, solo 9 de los 12 jurados han sido seleccionados en un proceso que ya enfrenta cuestionamientos. Pero en un caso tan mediático como este, surgen varias preguntas. ¿El conocimiento previo de los hechos descalifica automáticamente a un potencial jurado? ¿Cuál es la diferencia jurídica entre estar informado sobre un caso y estar prejuiciado? Escuchemos la explicación que anteriormente nos había dado el profesor Francisco Borelli, abogado criminalista y ex juez de Puerto Rico. Profesor, en un juicio por asesinato en un pueblo tan pequeño como Aybonito, ¿qué retos particulares enfrenta el tribunal al seleccionar un jurado imparcial? Sí, el concepto de jurado imparcial es un concepto que recoge el derecho que tiene el acusado a que su juicio se celebre por jurado, un derecho constitucional. Cuando la persona se enfrenta al proceso, se enfrenta con ese derecho y tendría que renunciarlo. Si no renuncia, pues el proceso, el juicio comenzaría por jurados y tiene derecho a un jurado imparcial. El problema que existe con afectar el derecho a la imparcialidad de un jurado son los procesos que han sido altamente publicitados, altamente visualizados a través de los medios de comunicación en las diferentes etapas. Ahora en Puerto Rico se están presentando prácticamente los juicios en todas las etapas. Y obviamente el acceso a la información a través de los medios de comunicación de los potenciales jurados puede llevar a que esos potenciales jurados formen una opinión anticipada y que se celebre lo que se conoce como juicios paralelos y hacer una determinación sobre la culpabilidad o no culpabilidad antes de enfrentarse al proceso judicial per se. Entonces, pues, eso afecta al derecho porque la presunción de inocencia que le cobija a todo imputado delito solamente puede ser derrotada en el tribunal y por la entidad competente, ya sea por el jurado o por el juez. No puede ser derrotada por los ciudadanos mucho antes, como podría ser el acceso a la información a través de la publicidad. Y entonces eso trae un problema, porque cuando ya llega el juicio, el proceso se ha televisado tanto, las personas ya vienen con el contacto y se ha discutido públicamente, se hacen foros, hay programas
que se destacan, ¿verdad? Que su información principal o su programación principal está destinada a visualizar y publicitar estos procesos y hacen hasta discusión, invitan incluso abogados, operadores del sistema, abogados fiscales a emitir o ex fiscales y ex jueces a emitir opiniones sobre el proceso que está simultáneamente ocurriendo. Entonces muchos de estos jurados pueden entender que esa persona que está ahí está diciendo lo correcto, pueden no discernir entre la opinión de ellos y la opinión de lo que deben tener, o sea, lo que dicen estos profesionales que comparecen como entrevistados y lo que ellos deben juzgar a base de la prueba que se presente. Entonces puede haber un conflicto que pueda afectar ese derecho a la imparcialidad y puede haber jurados que no puedan, sencillamente no puedan emitir un jurado imparcial, un juicio imparcial, debo decir, y que así puedan manifestarlo. Lo dicen a veces honestamente, ¿verdad? Yo no, si esa fue la persona que yo vi en el programa, para mí es culpable. Y así a veces tuve experiencias que lo manifestaban esos candidatos a jurado. Ahora, Eso tiene el profesor, efecto de que dificulta la selección del jurado al juez, dilata el procedimiento. Entonces, cada vez que esos jurados expresan eso, hay que recusarlos, es decir, excusarlos de participar en el panel por lo que se llama acá como una recusación motivada, o por una, si no la concede el juez como motivada, pues el abogado o el fiscal, dependiendo cuál sea el prejuicio que sienta, o a favor o en contra de uno, pues puede pedir la motivada donde no tiene que explicar por qué lo excluye. Pero eso puede dilatar mucho el procedimiento. En cuanto a la contaminación por ya tener un juicio en términos de la culpabilidad, no culpabilidad de la persona acusada, pues si el juez, luego de preguntar y luego de las partes participar e inquirir, ¿verdad?, sobre esa predisposición, si el juez no lo puede rehabilitar, porque a lo mejor la persona puede expresar alguna opinión diciendo que no puede ser imparcial por una consideración que no es realmente la que el derecho cobija para tenerlo como un jurado parcializado. Por ejemplo, hay personas que dicen que por su religión, pues no pueden servir, no juzgan a nadie, ¿verdad? Porque su religión no les permite juzgar a nadie. Eso parte de una premisa probablemente equivocada, porque ellos no están allí para juzgar si esa persona que está imputada de delito es mala o es buena. Ellos están allí para evaluar si conforme a los criterios del ordenamiento jurídico, la conducta que realizó esa persona cumple con esos requisitos. El juez le va a dar los requisitos jurídicos, ellos van a examinar la conducta y van a determinar si a la luz de esa tipificación de ese delito, como está estructurado, esa conducta demostrada por la evidencia presentada demuestra el delito. Y eso es una evaluación, no es juzgar si la persona es buena o es mala, ¿no? Entonces, y- con esa explicación que el juez debe darle, pues puede un poco, ¿verdad?, quitarle la presión de que, ¿verdad?, que puede ser justificada en términos de que confunde que su posición es juzgar y no evaluar. Una vez que se convence de que su posición es la de evaluar la prueba conforme a unos criterios jurídicos y hacer una determinación, pues esa resistencia cede. Y entonces eso que se llama que sea rehabilitado. Pero puede ser que ya haya visto tanto de la prueba por la publicidad que la persona diga, no, no importa la prueba que me pasen ahí, lo que yo he visto, lo que pasó en el programa tal, lo que dijo fulano de tal, incluso que fue un ex fiscal y a mí me merece mucho respeto y yo estoy convencido de la opinión que él dio, o lo que dijo el abogado tal, a mí me convenció, yo estoy convencido, a mí no hay nadie que me convenza, pues ese jurado sencillamente hay que excusarlo porque ya está parcializado, no le garantiza un juicio justo e imparcial. Y entonces la regla 121 de procedimiento criminal permite que ese jurado sea excusado por una motivada, porque no puede ofrecerle un juicio imparcial a esa persona imputada y acusada de delito. o sea que aquella persona que sabe de este delito, detalles de este delito por medios de comunicación, podría quedar automáticamente descalificada. Bueno, no automáticamente, porque primero tiene que expresar cuál es la razón por la cual él tiene ya un juicio formado, que es por exposición a la prensa, y entonces se le va a dar la oportunidad a las partes que ausculten, ¿verdad?, cuán fuerte es ese prejuicio y si ese prejuicio se puede subsanar con una explicación, eh, que deje el juez porque esa, esa, ese juicio o prejuicio que tiene está basado en una premisa errónea, ¿ven? Entonces, una premisa jurídicamente errónea, el juez le puede explicar eso. Así que no hay,
no hay una cosa como automáticamente, ¿verdad? Pero por el hecho que la persona diga, yo estoy prejuiciado o yo tengo ya una opinión formada antes de comenzar el juicio, eso lo va a descartar automáticamente. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden no querer ser jurado y alguien le dice afuera, mira, si lo que tienes que decir es que tú, la persona que se siente ahí es culpable o que tú estás prejuiciado y con eso automáticamente te van a excluir, ¿verdad? Entonces puede llevar a personas que a lo mejor no quieran estar por otra razón y no necesariamente sea esa, utilizar esa para entonces ser excusado. Entonces, por eso es que se requiere hacer una investigación que es propio del BOADIR, ¿verdad? De decir verdad, que surge de las preguntas que le hacen las partes, el fiscal, o la fiscal, el abogado o la abogada, y obviamente la participación del juez o la jueza. O sea que el juez sí tiene elementos o recursos para detectar sesgos que no siempre son evidentes. Correcto, sí. El juez puede hacer las preguntas intuyendo a base de las contestaciones que ha dado que sí realmente hay un sesgo, que sí realmente hay un prejuicio y entonces puede excusarlo. Entonces, profesor, desde su experiencia como ex juez, ¿piensa usted que los casos altamente mediatizados tienden a prolongar significativamente la etapa de selección del jurado? Oh, definitivamente le causan muchísimos problemas al juez que atiende el juicio por jurado, le dilata el proceso de selección porque eh, la publicidad excesiva que se le ha dado, los comentarios de incluso de operadores del sistema, abogados, fiscales que se prestan o exfiscales, casi siempre son exfiscales, abogados que se prestan, yo no quiero decir que se expresa, que lo hacen de buena fe, pero entran a dilucidar aspectos que deben ser considerados en la corte, en la sala y no en discusiones fuera, ¿verdad? En la, en un estudio de televisión, en un programa de televisión, porque pueden llevar, dependiendo de la credibilidad que le pueda adjudicar un candidato jurado a esa opinión de ese fiscal o ese juez, pues ya pueden prejuiciarlo. Si tiene mucho respeto y tiene mucha afiliación, va a ser muy difícil tratar de convencerlos de que no es correcto y que si algo distinto pasa en sala en relación a la opinión que dijo ese abogado, ese ex fiscal, es muy difícil que puedan cambiar. Entonces, pues, eso provoca una motivada. Entonces, así sucesivamente se puede reducir las posibilidades de seleccionar rápidamente un juicio, un jurado justo e imparcial. Como saben, Elvia Cabrera Rivera y Antoniesca Vilés Cabrera enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas relacionados con una serie de peleas ocurrida en agosto de 2025 en Aibonito, donde 2 menores resultaron heridos y la adolescente Gabriela Nicole perdió la vida horas después. En estos casos, las defensas también han denunciado irregularidades en el acceso a evidencia que consideran favorable. Todo esto ocurre en medio de un clima de alta tensión mediática y debate público. Durante su participación en el programa Puerto Rico en Vivo de la cadena Tele 11, el experto en lenguaje corporal y detective Fernando Fernández analizó los gestos y posturas de Antoniesca durante su primera comparecencia pública en los tribunales para la vista de lectura de acusación. Veamos ese análisis. Cuando una persona está bajo estrés, ¿verdad? ¿Qué señales nosotros podemos ver que pueden transmitir su cuerpo? Podemos empezar a ver, ¿verdad?, que la persona se pone ansiosa, empezamos a notar movimientos en los pies, en las manos. Esto se conoce como pacificadores. Son movimientos que hace cuando una persona está haciendo así con cuando la una persona tiende a hacer así. Ajá, okay. o tiende a frotarse las manos. Ya. Básicamente lo que la persona está tratando es de tranquilizar y ese lenguaje corporal sale a relucir, correcto. Ok. ¿Cuál es el gesto más común que hace una persona que demuestra ansiedad? Normalmente, básicamente, la persona tiende a jugar con las manos, se puede tocar la cara, hay
varias cosas. Algunos se le conocen como micropicores, que la persona empieza como que a rascarse, y todo eso son reacciones del cuerpo a la tensión que está sintiendo, tal vez sobre las preguntas o sobre lo que está ocurriendo en el momento. Ok, vamos ahora entonces a ver la parte que vimos en el tribunal. ¿Qué tú pudiste notar, que lograste notar de Antonesca a nivel del lenguaje corporal, verdad? Sí. Tenemos el video. Pues mira, tenemos que destacar, ¿verdad?, que básicamente ella está esposada de manos y pies. Okay. Su lenguaje corporal va a ser limitado, pero podemos notar, por ejemplo, que ahí en esa primera, donde dice número 1, ahí la vemos que tiene las manos al frente y está jugando con los dedos en círculo o se los frota. Todo esto es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Correcto. Todo ese proceso de liberar tensión y de pacificarse, ¿verdad? De tal vez relajar esa tensión que está sintiendo en el momento. Ahí la estamos viendo que está cruzando la pierna, o sea, como que una enfrente de la otra. Sí, correcto. Ese movimiento es extraño. Normalmente las personas, cuando se sienten seguras, se paran sobre sus dos piernas firmes. Y el cruzar la pierna estando de pie y estar fuera de balance, eso le da un grado de inseguridad en ese momento, y como que significa también que se está achicando, tal vez dentro del mismo, de la misma tensión que está sintiendo. El cuerpo se achica. Normalmente las personas, cuando son líderes, se elevan, se expanden. Cuando tienen temor o no son líderes, se encogen. Muchos han hablado de su cambio físico, ¿verdad? Pero ahí, por ejemplo, vemos como que los ojos, como que los movía de forma un poquito como errática. Ahí en los ojos, básicamente, ella lo que está buscando la aprobación de la abogada, y es interesante porque es una pregunta sencilla. Le preguntaron dónde ella vivía, su dirección, y aún así, siendo una pregunta sencilla, ella busca la aprobación de la abogada para no cometer el error. Y lo otro que vemos es que inmediatamente, cuando da la respuesta, que es la dirección donde vive, ella como que levanta el hombro, como en esa duda, en esa incertidumbre de si todavía esa sería su dirección. Wow, qué fuerte, Dios mío. Y entonces, el último movimiento que hizo, el último movimiento, básicamente, eso es una postura beta. Como te mencionaba al principio, existe la postura alfa, que es de líder, y la postura beta, que es de sumisión. La postura de sumisión básicamente se identifica porque el pecho está... Ella está guardando, hundido, ¿verdad? La persona tal vez está un poquito encorvada, se está haciendo pequeña. ¿Esto qué significa? Pues mira, que estamos ante una situación donde tal vez ya ella ha bajado los niveles y se ha rendido, ¿verdad?, a lo que es la jerarquía del tribunal y acatarse a lo que está ocurriendo allí. Muchas personas han comentado que ella está como más llenita, como que ha aumentado a nivel de peso. Claro, no podemos perder de perspectiva, ¿verdad?, que estás dentro de una cárcel. Sedentaria. Exacto, estás sedentaria. Lo otro, el proceso, el cortisol se eleva. Hay una serie de factores que influyen. Perfecto. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Gracias por la invitación. Estar con nosotros. Finito. Y mientras el caso continúa avanzando entre controversias legales y percepciones públicas, queda una interrogante que muchos se hacen. ¿Podría este proceso desarrollarse con total imparcialidad, o las polémicas iniciales podrían influir en su desenlace? Deje su opinión en la parte inferior de este video y compártalo para que más personas se sumen a la conversación. Y recuerde, si este reporte le dio información, no olvide hacer clic en el icono de me gusta, suscribirse a este canal y activar el icono de la campanita. Nos vemos en la próxima edición.